Bueno, vamos a comenzar con la explicación de lo que íbamos a hacer en la clase de secuencias didácticas. Yo les había pasado un material para que leyeran un poquitito, si tenían ganas, de lo que eran las secuencias didácticas y hoy vamos a explicarlo plenamente. Las secuencias didácticas son parte de lo que son los nuevos formatos curriculares de la educación. Nosotros secuencias didácticas van a escuchar que en muchas escuelas lo utilizan como modos de planificación. Si bien es una instancia de planificación menor a la planificación anual, yo particularmente no creo que sea un modo de planificar, sino que son las actividades que los estudiantes tienen que hacer para poder apropiarse del aprendizaje prioritario con el que nosotros queremos trabajar. Vamos a encontrar varias definiciones de secuencias didácticas dentro del material que les pasé, hay algunas, y otras de las que podemos encontrar son de estas que venimos trabajando acá, que habla que una secuencia didáctica es un sistema de elementos interrelacionados que dotan de dirección a los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué decimos elementos interrelacionados? Porque no hacemos referencia solamente a un conjunto de actividades, sino que esas actividades tienen que ser congruentes con los contenidos, con el contexto social, con el momento histórico, con la comunidad educativa, con las condiciones sociales del aprendizaje. Hay muchos aspectos, por eso pongo elementos, se pone elementos y no conjunto de actividades. Otras de las definiciones es una secuencia de acciones a partir de las cuales el docente trata el recorrido pedagógico que deberán transitar sus alumnos junto a él para construir sus conocimientos. Esta es un poquitito más acotada a lo que es la secuencia didáctica en sí o a la formulación de la secuencia didáctica. Habla del recorrido pedagógico, que si bien yo tengo que tener en cuenta todos los elementos que nombré anteriormente, esta es como una definición más acotada. Para diseñar una secuencia didáctica tengo que tener en cuenta lo que hablamos al principio, que es una instancia de planificación estratégica, que es una instancia de planificación menor o más chica que la planificación anual, tal cual está en el video que les sugerí que vieran, que es del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, en la cual nosotros tenemos que tener definidos dos aspectos importantes. Primero son los propósitos, ¿sí? Los propósitos, que son las intencionalidades que tenemos los docentes. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos enseñar? Y para el logro de los objetivos son los aprendizajes deseados. ¿Qué quiero que los estudiantes aprendan? Y no solamente aprendan en contenido. Los aprendizajes deseados, recuerden que no solamente tienen que ver con los contenidos conceptuales que yo tengo que enseñar, sino que hacen al combo de las capacidades fundamentales que el estudiante tiene que desarrollar. ¿Y por qué ahí les dice compartidos con los estudiantes? Porque es fundamental que los estudiantes sepan qué es el objetivo que yo planteé para que ellos logren. Si ellos no conocen el objetivo al que tienen que apuntar, va a ser muy difícil que puedan lograrlo. Otra de las características de la secuencia didáctica es que, como dijimos anteriormente, si es una instancia de planificación menor a la planificación anual, sí o sí tiene que estar articulada con esa planificación anual. Y eso es lo que me va a permitir trabajar con otras asignaturas o con otros espacios curriculares, porque se puede compartir con diversos espacios curriculares. Otra de las características que sí o sí tienen que tener las secuencias didácticas es que tienen que tener estrecha relación con el contexto y con las condiciones sociales del aprendizaje. Con el contexto tiene que ver con qué está pasando alrededor mío. Yo cuando quiero contextualizar un contenido, o sea, contextualizar no significa enseñar solo lo que está alrededor del estudiante, sino que significa enseñar de manera concreta, de manera precisa, que ese contenido para qué le va a servir. A lo mejor el contexto no es un contexto cercano, pero sí es un contexto social o un contexto histórico en donde el estudiante puede encontrarle un sentido a ese
aprendizaje, contenido o como ustedes quieran llamarlo, que estoy tratando de que aprendan. ¿Y cuáles son las condiciones sociales del aprendizaje? Tiene que ver a las realidades de cada uno de nuestros estudiantes. Como dijimos anteriormente, es una unidad de planificación de menor alcance que articula con la planificación anual y que permite articular con otros espacios curriculares. Las secuencias didácticas suelen ser ricas cuando se trabaja de manera conjunta. Por ejemplo, si trabajo desde el área de ciencias naturales, aprovechar todos los espacios de ciencias naturales que tenga en ese curso, en ese año escolar, y también relacionarlo con otros espacios curriculares que tengan que ver, por ejemplo, con lo que son las ciencias sociales o con lo que son las artes y demás. Siempre se hacen muy ricas, al igual que los proyectos, y se trabajan de manera conjunta. Respecto a lo que es la planificación de una secuencia didáctica en sí, no es la simple distribución de actividades en diversas partes del tiempo. Ustedes ya tuvieron algunas aproximaciones a lo que es el diseño de talleres y diseños de planificaciones. Y yo no sé si se tomaron el tiempo para organizar esas actividades de manera tal que propicie la profundización de ciertos ejes o ciertos contenidos. En muchos casos únicamente lo que hicieron, plantearon actividades en distintas sesiones de trabajo. En esta instancia, y sí o sí trabajando con el nivel secundario, van a tener que tomarse ese tiempo de no distribuir actividades, sino de lo que se propone con las secuencias didácticas, crear verdaderos escenarios de aprendizaje. Y esos verdaderos escenarios de aprendizaje no son las actividades en sí, sino que son oportunidades que le vamos a dar a los estudiantes para vincularse con el conocimiento y para desarrollar las capacidades fundamentales. Los escenarios de aprendizaje van a suponer la generación o el planteamiento de lo que conocemos como situaciones de aprendizaje también. Y esas situaciones de aprendizaje pueden ser una o varias tareas que sean un desafío para el estudiante, o sea, que no sean un simple ejercicio, que sean un desafío pero que no sean imposibles de resolver, que demanden la puesta en marcha de una o varias de las capacidades fundamentales. Las situaciones de aprendizaje tienen que dar posibilidad de vincular a los estudiantes, a los contenidos, con las realidades de los estudiantes, con los saberes y ámbitos de experiencia, con los acontecimientos de la historia, que pueden ser, no solamente tienen que ser la historia social, puede ser la historia personal de cada uno de los estudiantes, y con los mundos posibles, es decir, proponer a los estudiantes que se pregunten qué pasaría si ocurriera tal o cual situación. Todo relacionado con los aprendizajes que nosotros queremos que los estudiantes logren. Y otra de las características de las situaciones de aprendizajes es generar interacción de los estudiantes entre sí y de los estudiantes con el mundo natural, con el mundo cultural, con el mundo social y con el mundo tecnológico. De ahí que son tan desafiantes y tan ricas para proponer oportunidades de aprendizaje en las situaciones didácticas. En las fases de una secuencia didáctica, que ya vamos a ver bien cómo es la planificación de una secuencia didáctica en sí, vamos a tener, de acuerdo a la fase en la que nosotros estemos trabajando, distintos tipos de actividades. ¿Por qué? Porque nosotros en una secuencia didáctica tenemos una fase de apertura, una fase de desarrollo y una fase de cierre. Y lo que yo tengo que tener en cuenta que en cada una de estas etapas la actividad tiene que tener sentido en sí mismo, o sea, tiene que ser una actividad con sentido y desafiante para el estudiante, pero a su vez tiene que tener relación y guardar un sentido con la actividad que le sigue y con la actividad anterior. Y las actividades son las que van a proponer el acercamiento paulatino del estudiante con el conocimiento. Y no se tiene que entender paulatino con de a poquito. No es que nosotros vamos a acercar de a poquito al estudiante con el conocimiento, sino que tiene que ver con los tiempos que se dan a cada uno de los estudiantes, de acuerdo sea su característica, para que
se produzca una construcción significativa de ese conocimiento. Vamos a empezar con los tipos de actividades. Este tipo de actividades, la clasificación la hizo un pedagogo mexicano que se llama Ángel Díaz Barriga, que yo después les voy a compartir también el material por si ustedes quieren profundizar. Y las divide en 3, actividades de apertura, actividades de desarrollo y las actividades de cierre. En las actividades de apertura es donde vamos a proponer recuperar los saberes previos y los intereses de los estudiantes. Y se entiende como recuperar los saberes previos, no proponer que recuerdan acerca de algún tema. Recuperar los saberes previos son los saberes reales que tiene el estudiante y no recordar algo en particular. Un saber previo sería, si vamos a trabajar con célula, entender la anatomía, fisiología, metabolismo, cómo se relaciona la célula de un individuo con otra célula, por qué es importante. Eso es un saber previo. Si yo propongo a ver qué recuerdan de célula, me van a dar conceptos aislados. Por ejemplo, me pueden decir eucariota, procariota. ¿Me sirve como punto de partida? Sí, me puede servir como punto de partida. Pero las secuencias didácticas son mucho más desafiantes, que solamente recordar algunos puntos. Y detectar los puntos de interés de los estudiantes tienen que ver con, es muy lindo trabajar, y nosotros ya estuvimos viendo, a partir de problemas, que pueden ser problemas reales o pueden ser algún problema que el docente redacte como para motivar la investigación de los estudiantes. No necesariamente yo tengo que trabajar con algo que los chicos recuerden. Si veo que no recuerdan ningún saber previo, si veo que ninguno de los problemas que yo planteo pueden servir como disparador para comenzar con la secuencia didáctica, pues bien, ahí sí, trataré de ir por otro lado y de ver qué es lo que recuerdan de algún tema en particular. Las actividades de apertura no necesariamente tienen que ser en clases, podemos trabajar como una actividad previa, dando que observen un video determinado, que busquen información de algún tema, que escuchen un audio, que lean una noticia, lo que a uno se le ocurra, pero no necesariamente tiene que comenzar la actividad de apertura dentro de la clase. Y estas actividades de apertura, que son las que nos van a permitir abrir el clima de aprendizaje, se realizan con el trabajo de cada tema, es decir, no en todas las clases, no en todas las sesiones de trabajo que yo dedique a la secuencia didáctica, tiene que haber una actividad de apertura. La actividad de apertura es para trabajar o para estimular o para propiciar o para que le den ganas de aprender a los chicos acerca de un tema en particular. Si voy a trabajar con célula, la actividad de apertura va a ser sobre célula y las clases siguientes o las sesiones de trabajo siguientes no necesariamente, y es más, se recomienda que no haya actividades de apertura. Después seguimos con lo que son las actividades de desarrollo. Y como les dice ahí, esta fase permite crear escenarios de aprendizaje y ambientes de colaboración para la construcción y reconstrucción del pensamiento a partir de la realidad. En estas actividades de desarrollo yo lo que tengo que hacer es lograr poner al estudiante en interacción con el nuevo conocimiento. Es decir, que en estas actividades es en la que se va a propiciar y a dar todas las herramientas para que haya una construcción y, como les dice ahí, reconstrucción del nuevo conocimiento, o sea, de lo que yo quiero que los estudiantes logren. Se ponen en relación lo que es la información previa, los saberes previos que tenían los estudiantes, con la nueva información y se pretende lograr que los estudiantes elaboren un referente contextual de esa información. ¿Qué quiere decir eso? Que la pongan en práctica. ¿Cuáles van a ser los momentos en los que los estudiantes pongan en práctica el nuevo conocimiento? Eso lo vamos a determinar en función a los grupos, en función al contenido que tengamos. ¿Cómo se pueden poner en práctica? A partir del planteamiento de situaciones problemáticas, a partir del recorte de ciertas realidades, por ejemplo, de informaciones que surjan en medios de comunicación y que a nosotros nos sirvan para trabajar con ese tema, en proyectos institucionales que nosotros tengamos, es decir,
una oportunidad real de que el estudiante ponga de manifiesto o compruebe de qué manera pudo construir el conocimiento en una nueva situación, en una nueva realidad. Después tenemos lo que son las actividades de cierre, ¿sí? Y las actividades de cierre normalmente se relacionan con los espacios que van a propiciar las oportunidades de evaluar. Hacer evaluaciones formativas a través de cada una de las actividades, a través de cómo se van formando esos estudiantes, cómo van formando los aprendizajes, y también nos dan oportunidades de hacer evaluaciones sumativas, es decir, cómo en cada una de las sesiones de trabajo de la secuencia didáctica se fue comportando el estudiante respecto de la adquisición de ese nuevo conocimiento. Y en estas actividades de cierre, como les dice, propone la elaboración de síntesis, de conclusiones y de reflexiones argumentativas. Tienen que ver con la reelaboración de la estructura conceptual, de ver cuál era el saber previo y ver cuál es el saber al que arribé y de qué manera lo puedo contextualizar, lo puedo poner en práctica. ¿Cómo puedo proponer estas actividades de cierre? Con preguntas, ejercicios, resolución de, y digo ejercicios y no digo problemas porque el problema ya lo tiene que haber resuelto en la actividad de desarrollo. En estas de cierre tienen que ver más con ver de qué manera aplica el conocimiento a una nueva situación. Otra de las cuestiones importantes dentro de las actividades de cierre que propone Díaz Barriga es la posibilidad de socializar, la socialización dentro de las aulas o dentro de las instituciones educativas es importante. ¿Por qué? Porque van a permitir poner el ojo crítico de los demás en las actividades que yo haga, entendiendo el ojo crítico como una crítica constructiva y que la evaluación no quede solamente en las paredes, dentro de las paredes de los que están trabajando, sino que permita que todos observen lo que uno ha hecho y enriquecernos entre todos a partir de las reflexiones que hagamos de las situaciones en las que estamos trabajando. Después tenemos lo que son las estructuras o el diseño en sí de lo que es una secuencia didáctica. Primero les voy a mostrar esta, que es la que propone Ángel Díaz Barríos, es decir, cómo yo voy a diseñar o a planificar una secuencia didáctica. Esto es planificación. Ya después les voy a mostrar cómo presentamos nosotros una secuencia didáctica a un estudiante o a nuestros estudiantes. Díaz Barriga propone poner, la asignatura, la unidad temática y el tema general. La unidad temática podría ser el eje, ¿sí? El eje organizador, y el tema general, el contenido básico. Dentro de contenidos podemos detallar todos los contenidos que nosotros querramos desarrollar o que los estudiantes, tengan que lograr. Ojo con los contenidos, no solamente tienen que poner contenidos conceptuales, también trabajemos con los aprendizajes prioritarios. Por ejemplo, diseño de maquetas hace referencia a un contenido del tipo procedimental, establecimiento de relaciones entre pares hace referencia a un contenido del tipo actitudinal y así. No necesariamente son los contenidos conceptuales que hagan referencia al contenido básico. La duración de la secuencia y el número de sesiones previstas que vamos a tener para trabajar, el nombre del profesor, la finalidad, propósitos u objetivos. En este les nombra como si fuesen sinónimos y no son sinónimos, ¿no es cierto? Como lo dijimos antes, los propósitos tienen que ver con las intencionalidades de enseñanza, es decir, lo que el docente pretende que se logre, y los objetivos hacen referencia, si bien los plantea el docente, a lo que los estudiantes tienen que lograr. En caso de que uno quiera trabajar una secuencia didáctica en torno a un problema, un caso o un proyecto, lo podríamos citar ahí. Las orientaciones generales para la evaluación, tendríamos que poner, ahí les habla de estructura, criterios, pero tranquilamente podríamos poner los criterios de evaluación y los instrumentos de evaluación.
Sí es interesante lo que dice acá, el uso de los exámenes. Yo cambiaría exámenes, porque no examen es un instrumento en sí mismo, por el uso de la evaluación o el uso de los resultados de la evaluación. O sea, ¿qué vamos a hacer? Una vez que nosotros evaluemos, ¿qué vamos a hacer con esos resultados de la evaluación? Si va a quedar ahí, si lo vamos a socializar, si vamos a permitir que el estudiante vuelva sobre sus propios errores para corregirlos y demás. Luego tenemos las líneas de las secuencias didácticas, que acá es donde van a estar detalladas las actividades de apertura, las actividades de desarrollo y las actividades de cierre. Y la línea de evidencias de evaluación de los aprendizajes, esto es ya mi devolución hacia cada uno de los estudiantes. Y después tenemos los recursos, o sea, todo lo que nosotros vamos a utilizar. Eso es lo que propone Díaz Barriga. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar. La que propone el Ministerio de Córdoba es esta, que tenemos la formulación de los propósitos o las intencionalidades de la secuencia y la selección de los contenidos que se abordarán. Ahí les aclara bien, los propósitos hacen referencia a lo que el docente se propone generar y los aprendizajes son los saberes relevantes a ser enseñados, que involucran contenidos, y ahí se los aclara bien, fíjense, conceptos, formas culturales, lenguajes, valores, o sea, no solamente tenemos que focalizarnos en cuando ponemos contenidos, los contenidos conceptuales. Después tenemos el que le sigue, que es la especificación y la organización de los contenidos, que ahí lo que vamos a poner es el eje y los contenidos con los que nosotros vamos a trabajar. Después tenemos la definición de los objetivos, que ahí vamos a plantear lo que nosotros pretendemos que los estudiantes logren. Y por último tenemos las actividades. Fíjense que en las actividades tenemos que tener en cuenta dos aspectos. La primera, que para que una actividad sea propia de una secuencia didáctica, tiene que sí o sí estar plasmada en ella la condición de continuidad. Es decir, que a partir de esa actividad pueda haber otra actividad para desarrollar. Y las buenas actividades de secuencias didácticas tienen que lograr la diversidad de las mismas, para promover lo que ya estuvimos hablando anterior en otras clases, ¿no es cierto? El desarrollo de las inteligencias múltiples y demás. Luego vamos a tener los momentos y los tipos de intervención que va a realizar el docente, detallado bien, cuál va a ser su función, si por momentos, porque en las actividades de desarrollo hay tipos de secuencias didácticas en las que el docente se permite hacer algún tipo de intervenciones del tipo explicativas, desarrollando contenidos teóricos nuevos, o si solamente va a ser un acompañante, una guía, o sea, las acciones que va a realizar el docente, las acciones que van a desarrollar cada uno de los estudiantes, los modos de agrupamiento en caso que sea una secuencia didáctica grupal, que son las más ricas, que son las más lindas, y a su vez, más allá de cómo van a estar los agrupamientos, si van a ser concebidos como lugares físicos o simbólicos, porque puede ser que no necesariamente trabajen en grupos dentro del aula, sino a lo mejor que trabajen en grupo en actividades extraáulicas. Y también dentro de esos agrupamientos cómo van a ser los roles y las funciones particulares de cada uno de los miembros de ese grupo. Que ustedes van a tener que imaginarse, por ejemplo, si un estudiante va a ser el encargado de comunicarse con el profesor, si otro estudiante va a ser el encargado de hacer las comunicaciones parciales o las intervenciones que requieran interacción entre los estudiantes. O sea, qué función particular le van a asignar a cada uno de los integrantes del grupo. Después tenemos que detallar los espacios en los que se van a trabajar, y acá me voy a detener para relacionarlo con la ubicuidad de los aprendizajes con las que estuvimos trabajando. Fíjense que ahí se los aclara bien, que dice que es importante planificar desde la concepción de un aula expandida, ya que los ámbitos extraescolares ofrecen oportunidades. Entonces, una manera de que no haya una desconexión entre lo que es la escuela y es el contexto, donde viven los estudiantes, es esto, es trabajar con la idea de aula expandida, con lo que es la ubicuidad de los aprendizajes.
Después tenemos que detallar todos los materiales y todos los recursos que vayamos a utilizar. Y por último, las decisiones en torno al monitoreo y la evaluación. El monitoreo es la manera en que yo voy a guiar y voy a retroalimentar a cada uno de los estudiantes. Y la evaluación hace a esto, a la evaluación formativa, a través de cada uno de esos monitoreos que yo voy haciendo en cada una de las sesiones de trabajo. Dentro de la evaluación por ahí no hace falta definir tanto lo que son las evidencias del aprendizaje y demás. Yo creo que con establecer bien los criterios de evaluación, que tienen que estar de acuerdo a los objetivos, como en todas las planificaciones, estableciendo bien los criterios y los instrumentos de evaluación ya es suficiente. Y algo que lo podemos hacer al final, como lo detallan ahí, o lo podemos ir detallando a medida que vayamos armando cada una de las actividades, es el cronograma, o sea, los tiempos previstos para cada una de las sesiones de trabajo. Bueno, yo ahora les voy a pasar el material. Les voy a pasar una secuencia didáctica, un modelo de secuencia didáctica de evolución, que está linda, está muy linda, la busqué de internet, no es que la hice yo, pero está linda y se pueden evidenciar todos los pasos.